El suelo estaba frío y duro contra su espalda, y la lluvia le golpeaba el rostro sin piedad. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca, el ardor en sus manos raspadas y el temblor incontrolable de sus piernas. Pero aún respiraba. Aún estaba viva. Permaneció allí unos segundos más, tratando de entender lo que acababa de hacer. ¿Qué la había llevado a arriesgarse así por un desconocido? ¿Un impulso? ¿Una corazonada? No lo sabía. Lo único que sentía en ese momento era el peso del mundo sobre su cuerpo. Se incorporó lentamente, mirando hacia el callejón ya vacío. No había rastro del hombre, ni de los atacantes, solo el eco de su propia locura resonando en su cabeza. Caminó como pudo hasta una parada de autobús, mojada, rota, ignorada por todos los que pasaban. Nadie preguntó qué le había pasado, nadie la miró a los ojos. Era una sombra más en medio de una ciudad que se tragaba a los valientes sin dejar rastro. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, se quitó la ropa empapada y se quedó de pie frente al espejo. Observó los moretones que empezaban a formarse en su cuerpo, los rasguños, el desorden de su cabello, pero en sus ojos había algo nuevo. No era miedo, no era tristeza, era una extraña mezcla de rabia y orgullo. Había hecho lo correcto, aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo reconociera. Se acostó sin cenar, envuelta en una toalla, con el sonido de la tormenta aún golpeando las ventanas. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, pálido, aterrado, pero con una chispa de sorpresa cuando ella apareció. ¿Estaría bien? ¿Habría logrado huir por completo? ¿Volvería a verlo alguna vez? Pensamientos como esos la persiguieron hasta que el cansancio la venció. Y mientras el mundo allá afuera seguía girando, ella, una simple mujer entre millones, dormía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Chat hipete roteirista. El salón estaba vacío, salvo por ellos dos. El murmullo lejano de la recepción quedaba atrás, mientras él cerraba la puerta con suavidad. Ella permanecía de pie, algo rígida, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Aún no comprendía por qué alguien tan importante como él querría hablar con una simple recepcionista como ella. Él le ofreció asiento y, tras unos segundos de silencio, comenzó a hablar con una serenidad que contrastaba con el caos de la noche anterior. Le contó que su nombre era Iván del Valle y que estaba a punto de cerrar una denuncia contra un grupo de ejecutivos corruptos dentro de su propia compañía. Lo habían amenazado, lo estaban vigilando, y la noche pasada, si no fuera por ella, probablemente ya estaría muerto. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de los de ella. No eran ojos de un CEO acostumbrado a dar órdenes. Eran ojos que habían visto la muerte de cerca y que, por primera vez en años, reconocían la humanidad en alguien más. Ella no supo qué decir. Sentía que estaba en una especie de película. Nada de eso le parecía real. Pero él no había terminado. Le dijo que, desde que escapó, no dejaba de pensar en ella. No solo por haberlo salvado, sino por la forma en que lo hizo, arriesgando todo, sin conocerlo, solo por instinto. Eso, para él, era más valioso que cualquier firma de contrato o cifra en una cuenta bancaria. Le confesó que había usado todos sus recursos para encontrarla en cuestión de horas, que cuando la vio en la recepción, con su uniforme arrugado y los ojos cansados, entendió que no podía dejarla escapar. Ella tragó en seco. Nadie le había hablado así jamás. Nadie había notado su presencia, mucho menos su valor. Y ahora allí estaba ese hombre, diciéndole que su gesto le cambió la vida, que por su causa quería empezar de nuevo, y que quería saber si podía verla otra vez, fuera de ese hotel, fuera de la rutina, para conocer quién era realmente la mujer que lo había salvado de una manera impensable. El mundo pareció detenerse, el sonido del tráfico, el murmullo del viento entre los árboles, incluso la respiración entrecortada de ella. Todo se volvió un susurro lejano ante la imagen de él, arrodillado, con la mirada llena de certezas. No hubo discurso, no hubo promesas vacías, solo ese gesto sincero y poderoso que le decía, sin palabras,
que había encontrado algo irreemplazable en ella. Ella se quedó inmóvil, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Las manos temblaban, no de miedo, sino por la emoción desbordada que no encontraba salida. Nunca nadie la había hecho sentir tan importante, no por lo que tenía, sino por lo que era. Recordó cada noche trabajando hasta el amanecer, cada lágrima en silencio, cada no puedes, que la vida le lanzó sin compasión. Y ahora, ese mismo destino que tanto le había negado, le ofrecía algo imposible: amor, respeto y una vida que jamás se atrevería a soñar. Las palabras le faltaban, pero sus ojos decían todo. Se arrodilló también, frente a él, como si estuvieran al mismo nivel, como si ese momento no fuera de cuentos de hadas, sino de dos sobrevivientes que por fin se encontraron. Lo abrazó fuerte, dejando que las lágrimas corrieran libres, y con la voz entrecortada le susurró un sí, que resonó más fuerte que cualquier grito. Él la sostuvo, la rodeó con sus brazos como si en ellos pudiera protegerla de todo lo que alguna vez la había herido. No había testigos, no había flores ni aplausos, pero había algo mucho más valioso: verdad. Una verdad construida a partir del caos, del azar, del valor que ella tuvo aquella noche bajo la lluvia. En ese abrazo sellaron un pacto que iba más allá de un anillo. Era un pacto entre almas que se reconocieron sin buscarse. Porque a veces los milagros no llegan en forma de luz, sino en forma de decisiones que parecen locura y terminan siendo destino.